mucho gusto y agradezco su participación de que estén acá en la charla de Constitución de Empresas. Como me presentaron recién, mi nombre es Pablo Sangüesa, soy asesor del Centro de Negocios Cercotec Concepción, el cual es un programa que le voy a partir hablando sobre esto para que lo conozcan y puedan obtener los servicios que también entrega. Mi correo, que lo voy a dar más adelante también, es psangüesa@centroscercotec.cl. Y como les comentaba, les voy a hablar un poco, muy corto, sobre lo que es el Centro de Negocios Cercotec Concepción. El centro es un programa del gobierno que nace en 2014 comprando el modelo de Estados Unidos, ya que es un modelo probado. En Estados Unidos es un modelo que se encuentra en 1100 puntos en ese país. ¿Cómo funciona esto? Funciona para disminuir las brechas entre la micro, pequeña empresa y la mediana y la grande. ¿Por qué? Porque se vio que la tasa de fracaso de la micro y pequeña empresa se da por falta de herramientas de gestión empresarial. ¿Qué significa esto? Saber cómo llevar a cabo la empresa. ¿Ya? Entonces, se crea este programa, ya que el micro y pequeño empresario no tiene las competencias de herramientas de gestión empresarial, o bien no cuenta con el personal necesario que pueda llevar a cabo esta herramienta, como por ejemplo la mediana y la gran empresa que tiene departamento, o tiene el contador que está dentro de la empresa. Ustedes que son micro y pequeños empresarios o emprendedores, entenderán que el dueño de la empresa posiblemente es vendedor, administrador, publicitan las redes sociales y desarrollan el resto de las labores. En cambio, en la mediana y la grande ya tienen estos profesionales que las pueden desarrollar. Entonces el centro entrega los servicios de un asesor para realizar asesorías personalizadas y que puedan contar con él durante el tiempo, no solamente de la constitución de la empresa, sino que también de la ejecución. ¿Para qué? Para que se equivoquen lo menos posible, porque no se le dice que se le va a equivocar, porque todos se van a equivocar siempre, ¿ya? Pero para que se equivoquen lo menos posible y puedan ir desarrollando estas dudas que puedan ir apareciendo día a día, trabajo a trabajo. El centro entonces entrega un asesor que entrega asesorías personalizadas, además entrega servicios de capacitación, de vinculación y distintas oportunidades que van apareciendo, como por ejemplo estudios de mercados que realizan alumnos de universidades, oportunidades que entregan distintas instituciones, vinculaciones con distintas instituciones, como por ejemplo, si ustedes quieren exportar y no saben cómo, a lo mejor vamos a conectar con ProChile, primero vamos a preparar de que la empresa esté lista para la exportación, y luego hablamos con ProChile, si tienen que registrar una marca, entonces primero vemos si es viable registrar la marca para que no perdamos el tiempo, y si la quieren registrar, vemos cuáles son las condiciones para hacerlo, y luego vamos a INAPI. Así no llegan, la registran, pagan los 50.000 pesos iniciales y se dan cuenta después con el error de que perdieron los 50.000 porque esa marca no se podía registrar. Y así un sinfín de funciones, de herramientas de gestión empresarial que ya sea por profesión o experiencia no se manejan y que el centro los puede articular para solucionar estas brechas. Este es un mensaje que la verdad lo comparto mucho en cada presentación que hago, es que como nosotros atendemos a micro y pequeños empresarios, fomentamos mucho la compra a ellos, que siempre prefieren el micro y pequeño empresario en vez de las grandes empresas, en mediana o grande empresa. ¿Y cómo podemos ayudarlo sin dinero? Compartiendo sus publicaciones, recomendando su trabajo y comentando sus publicaciones. Recordemos que las redes sociales funcionan con un algoritmo que mientras más generación de contenido tenga esa publicación o página, más visualización va a poder tener más adelante a través de su posicionamiento SEO y su posicionamiento orgánico. ¿Ya? Por eso muchas veces vemos publicaciones y la idea es que podamos ayudar a compartir, comentar o reaccionar para que este emprendedor o micro, pequeño empresario tenga mayor visualización,
porque no cuenta con la inversión necesaria, como la mediana y la grande, para pagar publicidad que aparezca por todas partes, ¿ya? Y con dinero, comprando sus productos, asistiendo a sus eventos, contratando sus servicios, y no solamente pidiendo descuento, porque el emprendedor no precisamente pueda tener más o menos plata por haber tenido la empresa. Puede que le esté yendo muy bien, pero no significa que no tenga que hacer descuento precisamente, ¿ya? Ese es solo un mensajito de todos los que trabajamos en el ecosistema para que, sobre todo en estos tiempos, apoyemos estas micro y pequeñas empresas. Ya pasó el Día de la Mamá, pero todavía queda el Día del Papá y el resto de lo que sucede en el año. Y está en nuestra agenda semanal hasta el día viernes de las capacitaciones que también estamos realizando, ¿ya? Pueden ingresar a la página del centro, que es la página de Facebook que les mostré acá, pueden hacer consultas, se pueden registrar, pueden enviar mensajes e inscribirse en las capacitaciones que les estoy mostrando de esta semana. Como aquí también mostramos nuestros aliados estratégicos, que son uno de ellos Working Place, Incubodec, que en este momento está realizando también, a las 4 realizó una charla de Capital Semilla Inicia, y Tecnocer, que es el agente operador que lleva nuestro programa, y aquí el equipo de trabajo, que cuenta con 6 asesores, un asistente administrativo, un asistente ejecutivo y la directora del centro. Para quien necesite hacer alguna consulta o que lo pueda ayudar, mi correo psangüesa@centroscercotec.cl, y el correo de la asistente ejecutiva es cesaes@centroscercotec.cl, por si alguno de ustedes necesita. Vamos a comenzar con la charla de hoy, que tiene título Constitución de Empresa, pero para eso vamos a definir simplemente lo que es una empresa, y para eso nos vamos a meter a donde todos vamos a buscar, que es Google, y vemos que la definición inicial es acción o tarea que entraña esfuerzo y trabajo. Otra definición: entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como factores de producción de actividades industriales o mercantiles o para prestación de servicio. El concepto de la empresa refiere a una organización o institución que se dedica a la producción o prestación de bienes o servicios que son demandados por los consumidores, obteniendo de esta actividad un rédito económico, es decir, una ganancia. Si bien podemos entender, recuerden que lo que ingresa no es sinónimo que ganancia, por lo tanto también separamos estos conceptos. Para el correcto desempeño de la producción, estas se basan en planificaciones previamente definidas, estrategias determinadas por el equipo de trabajo, ¿ya? Y aquí quiero apuntar un poco donde dice se basan planificaciones previamente definidas. Constituir una empresa forma parte de una planificación. Y aquí se van a dar cuenta que una empresa tenemos que planificar qué tipo de constitución vamos a hacer de acuerdo a realidades, el régimen tributario, qué régimen tributario vamos a elegir, y un sinfín de cosas que podemos ir conversando a medida que va transcurriendo la charla. Podemos dividir una empresa según varias clasificaciones. La primera, según su actividad, donde tenemos el sector primario, secundario y terciario, que el primario es el sector extractivo. El sector secundario, su tarea está basada en la conversión de materia prima, transformación, y el sector terciario es el de servicio y comercio. Según su capital, donde pueden ser empresas públicas, empresas privadas o empresas mixtas. La diapo va a tener un poco harto de contenido, pero la verdad, si bien por temas visuales no es lo más atractivo, lo dejé para después poder compartir la presentación y que lo tengan, pero me voy a centrar más en lo que hablamos. Y esto es lo que más nos vamos a fijar cuando hablemos de clasificación de empresas, según la SOFOFA, que es de acuerdo a sus ventas, donde tenemos que la microempresa vende entre 0 y 2.400 UF,
la pequeña entre 2.401 y 25.000 UF, la mediana 25.000 UF y 100.000 UF, y la grande sobre 100.000. Entonces la pequeña vende menos de 700 millones al año, ¿ya? Y ahora partimos. ¿Cómo iniciar mi negocio? ¿Qué veremos hoy? Las ventajas de formalizar su empresa, conocer los trámites necesarios para formalizarse, conocer los tipos de sociedades que existen, los pasos para constituirse y la ley de microempresa familiar, la ley 20.659 de tu empresa en un día, iniciación de actividades, patente municipal y distintos permisos para formalizar una empresa. ¿Qué ventajas tiene formalizarse? Primero que todo, separación del patrimonio si hacen una persona jurídica. Acceso a financiamiento. Y no lo digo solamente por los fondos públicos, lo digo porque una empresa ya constituida, formalizada, independiente como persona jurídica o natural, va a tener acceso al financiamiento bancario. También va a tener acceso a financiamiento público, que es la mayoría de la oferta. Y también a otros tipos de plataformas, como por ejemplo financiamiento colectivo del crowdfunding. ¿Ya? Entonces, la empresa en sí nos permite otras oportunidades que como informal no podemos acceder. Prevenir sanciones, porque si bien hay una frase que dice falla rápido y barato, que comienza vendiendo para probar que tu producto o servicio sea aceptado por el mercado y luego formaliza, que no vamos a discutir mucho eso. Sí se corre el riesgo de que si te pillan no podemos decir es que estoy intentando ser falla rápido y barato, sino que estás vendiendo informal, entonces te pueden sacar una multa. ¿Ya? Cumplimiento tributario, acceso a nuevos mercados, porque obviamente si queremos exportar o si queremos venderle a lo mejor mercados locales, pero nuevos mercados que no estábamos alcanzando, como son las empresas que venta B2B, necesitamos estar formalizados. Yo creo que a más de alguno le pasa que le venden a particulares, pero ya cuando le quieren vender a empresas, la empresa les dice, ¿y da factura? No. Ah, ya, entonces no podemos. ¿Ya? Esos también son nuevos mercados a los que podemos llegar. Y esos son mercados que yo, en lo personal, siempre recomiendo mucho, ya que el venderle a otra empresa, por lo general, compra por volumen, puede que bajen los precios, pero compra por volumen y asegura ventas. Las empresas, por lo general, continúan comprando al mismo proveedor, entonces asegura ventas. Y por el mismo esfuerzo, si yo voy a un particular y le ofrezco mi producto o servicio, puede que me compre uno, dos, ¿ya? Pero por el mismo esfuerzo de ir a tratar de venderle a una empresa, la empresa puede que me compre 10, 20, 30, 100, y que me compre todos los meses, porque son para sus trabajadores, como por ejemplo lo que pasa ahora con las mascarillas, o el alcohol gel. Si yo voy a una familia, puede que me compre una caja, dos cajas, tres cajas, pero si yo voy a una empresa, puede que me compre todo mi inventario y me diga, ¿sabes qué? Véndeme solo a mí. ¿Ya? Y ahorro de impuestos, y aquí vamos a entrar a un tema de régimen tributario, donde de acuerdo al régimen tributario que puedan tener, luego como personas naturales, cuando pagan impuestos por su lado complementario, pueden aprovechar el beneficio que ese régimen en particular les entrega para utilizar el gasto de la empresa de su global complementario y pagar menos como persona natural. Y posibilidad de crédito, como ya decía, acceso a financiamiento. El banco, no les digo que van a formalizar y el banco les va a prestar dinero, porque tampoco es verdad. El banco les va a pedir por lo menos un historial de declaraciones de F29 o un F22, de acuerdo al banco. Les va a pedir un nivel de ventas o ventas declaradas. Todo esto va a ser dependiendo de cada banco. Y con sueldo empresarial, que recordemos que el sueldo empresarial es una ley que obtiene un beneficio tributario para reducir el pago del impuesto a la renta al poder valorizar su trabajo. Y no solamente por un beneficio tributario, sino que también estamos valorizando nuestro trabajo. Si yo le pago a un vendedor, no sé, 500.000 pesos porque esté vendiendo en la caja. Si yo no lo tengo, lo hago,
no significa que me ahorro la plata. Yo me la debería pagar. Porque ¿qué pasa si yo no estoy ahí? Voy a tener que pedirle a una persona y esa persona me va a cobrar 500.000 pesos, entonces lo voy a tener que desembolsar. Entonces yo no me estoy ahorrando la plata, solamente la estoy ocupando yo. ¿Ya? Y como dice también, tener salud y previsión. Trámites para formalizar la empresa. Vamos a partir con la organización legal para definir la diferencia entre una persona natural y persona jurídica. Básicamente, la persona natural somos nosotros, que podemos estar en primera o en segunda categoría, como persona natural. Yo, por ejemplo, estoy en segunda categoría porque soy un profesional que presta servicios, y no es profesional porque haya estudiado. Cualquiera de nosotros puede estar en segunda categoría prestando servicios profesionales. ¿Ya? Entonces, una persona natural es mayor de 18 años de edad, que con su RUT pueda registrarse en primera y o en segunda categoría. ¿Ya? La persona jurídica, por el contrario, no es una persona natural, o sea, no es una persona como nosotros, es una persona ficticia que solo puede estar en primera categoría, porque como no es un profesional, no puede prestar servicio en segunda categoría, entonces solo presta en primera. ¿Ya? ¿Cuál, en la práctica, cuál es la diferencia entre cada uno? En que la persona natural tiene todo bajo su RUT. Como aparece en la imagen de la izquierda, tiene un patrimonio único. Entonces, si tiene deudas tributarias, o sea, tiene deudas, claro, tributarias, paga con lo que tenga bajo su RUT. Y si tiene deudas con la empresa, lo mismo. ¿Ya? Se pueden de repente hacer declaraciones con lo que corresponde a cada uno, pero, por ejemplo, si crean una microempresa familiar, pueden declarar de lo que está acá de la empresa y lo otro de parte de la familia, pero cuando ustedes tienen un patrimonio como viene como inmueble y no están dentro de la empresa, también entran al juego. ¿Ya? ¿Cuál es lo otro? Que una empresa como persona natural es mucho más rápida. Es mucho más rápida porque agarramos la sede de una entidad de cualquiera de ustedes, ingresamos al servicio de impuesto interno, colocamos iniciación de actividad y estamos. ¿Ya? ¿Cuál es la desventaja? Una, el patrimonio que se mezcla. Y dos, que no podemos incorporar socios formales, solo en la buena onda. Y eso en los negocios es muy poco o nulo de recomendación porque no podemos apostar si las personas se pueden o no pelear. No digo que no haya confianza, pero sí digo en que cualquier problema, ya separemos aguas, separemos la empresa, yo me llevo mi mitad y eso yo lo he visto mucho, donde, ¿qué mitad? La mitad, porque la que yo compré, pero sí, pero está bajo mi root. Sí, pues, pero acuérdate que nos dividimos, sí, pero es una empresa natural, entonces todo está bajo mi root, ¿ya? Entonces son muy peligrosos. Es que al poder incorporar uno o más socios, se vuelve un poco más lenta la toma de decisiones y hay que juntarse con los socios, hay que juntarse con el directorio. O bien, aunque sea un solo socio, hay que decidir entre los dos qué vamos a hacer. Si yo tengo una empresa y la quiero cerrar, el otro también tiene que estar de acuerdo, porque tiene que firmar. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja? Que se puede incorporar socio y el socio puede estar formal dentro de la empresa, y la otra ventaja que también ocurre es que este es el bien de la, y este se da por persona jurídica, se crea con un RUT nuevo. Todo va bajo el mismo RUT, pero todos los trámites son más simples. Como ya les decía, persona unipersonal o empresa de persona individual opera con su RUT y responde ilimitadamente sobre el compromiso adquirido por el negocio, incluso con sus bienes personales, no requiere formalidades especiales, solo inicio ante el servicio impuesto interno. La microempresa familiar o MEF, que yo creo que más de alguno ha escuchado más de una vez incluso, es un beneficio municipal, no es un tipo de empresas, no es un tipo de constitución, es un
beneficio municipal que siempre se le ha entregado a quien formaliza comercial. No es necesario cambiarle el rol a la propiedad si te acoges al beneficio de la MEF. En cambio, si eres, por ejemplo, una sociedad por acciones o una responsabilidad limitada, tienes que cambiarle el rol a la propiedad a rol comercial. No te dejan ser rol habitacional. Y para quien tenga la duda, ¿cuál es la desventaja de esto, de cambiar? Es que las contribuciones suben considerablemente. ¿Ya? Entonces, por eso nadie quiere cambiar el rol de la propiedad de habitacional a comercial. Por eso, existe este beneficio municipal cuando ustedes van a obtener su patente, que la municipalidad los deja, siempre y cuando se cumplan estos requisitos. Que la actividad económica se ejerza en la casa habitación. Quien desarrolle la actividad sea legítimo ocupante de la casa habitación, que no trabajen más de 5 trabajadores extraños a la familia, que sus activos productivos, o sea, el capital inicial, sin considerar el valor del inmueble, no excedan las 1000 UF o menos de 28 millones, ¿ya? Que serían todas las cosas, los muebles que están dentro del lugar. Y el último, que no supere el 20% de los metros cuadrados del lugar la actividad comercial. Entonces, por ejemplo, yo, si hago una empresa como consultoría y lo que necesito para trabajar es un escritorio solamente, muy probable con una IRL puedo trabajar donde vivo, porque voy a ocupar un espacio muy chiquitito. ¿Ya? Sí conozco casos donde han dejado más porcentaje, o por ejemplo hasta un 40% he visto, que han dejado hasta un 40% del lugar para entregar el beneficio de la MEF, pero el lugar es bastante grande, entonces no limita el resto de uso habitacional. Pero ojo que no lo estoy confirmando, solo he dicho que lo he visto, y lo he visto solamente en una municipalidad. Así que es un muy buen beneficio, pero recuerden que tiene que cumplir estas condiciones. Y lo otro, que no realice actividades peligrosas con ruidos molestos o contaminantes. Entonces, la MEF, un beneficio municipal que va a quien formalice como persona natural o EIRL. Sí les debo advertir que muchas municipalidades desconocen de que la IRL pueda obtener este beneficio, porque no ha pasado con muchos clientes y a nivel nacional también en el chat de asesores vemos que a muchos asesores les pasa con sus clientes, donde llegan a la municipalidad y les dice que no los dejan porque no se puede, pero hay un dictamen de Contraloría que dice que sí. Y muy probablemente es porque no se lo han leído o no están actualizados. ¿Ya? Así que si alguna vez le hace el problema por eso, yo mismo me comprometo a enviarle ese dictamen, para que lo entreguen y solucionado. ¿Ya? Como ya les decía, los beneficios, la constitución de la empresa sencilla y rápida, trámite, ya, esto es lo otro que se me pasó, aunque venía en esta diapo. Trámite simplificado de resolución sanitaria y costo preferente. La municipalidad está obligada a otorgar la patente respectiva sin perjuicio de las limitaciones relativas a la zonificación comercial o industrial que contemple las respectivas ordenanzas municipales, y autoridades pueden optar al beneficio como persona natural o IRL. Por ejemplo, en la resolución sanitaria de repente les pueden pedir un baño para el personal, otro baño para los clientes, depende de lo que estén haciendo, siempre depende de lo que estén haciendo. Pero si son una MEF, dejan de repente compartir los baños. ¿Ya? Ese es un beneficio de la MEF. Entonces hay que hacer menos modificaciones. Se deja ocupar, como es uso habitacional, también se presume de que es uso comercial. Pero siempre que cumpla las condiciones que ya hablamos. Hoy vamos a hablar sobre 3 tipos de personas jurídicas, ya dejando de lado la persona natural, que ya hablamos de ella, vamos a hablar sobre 3 tipos de personas jurídicas, que es la EIRL, la limitada y la SPA, o empresa individual de responsabilidad limitada, sociedad responsable limitada o sociedad por acciones. EIRL es una empresa de un solo socio que tiene un objeto social y que su duración es hasta la muerte del socio. ¿Ya? ¿Cuál es el beneficio de la IRL? Que como no tiene socio, como hay menos personas, como es uno, todos los poderes son de esta misma persona. Entonces, la IRL se crea para solucionar el problema de separación de patrimonio
al formalizar como persona natural. ¿Ya? ¿Cuál es la desventaja de que no se puede ingresar socio y que la empresa se termina cuando el socio muere? ¿Ya? La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad, partamos por esto, de personas. Bueno, todas tienen personas, pero ahora voy a explicar por qué. Es una sociedad de personas entre 2 y 50 socios. Su administración se determinará por los socios, pudiendo ser conjunta o designar a alguno de ellos. Las modificaciones, como incorporar un nuevo socio o venta de la parte de la sociedad a alguno de ellos, debe ser por acuerdo del resto. ¿Ya? Porque es de personas. Las personas toman decisiones. La sociedad por acciones, por contrario a la sociedad limitada, es una sociedad de capital. Si bien la conforman personas, lo que manda aquí es el capital. Entonces, lo que manda es la cantidad de acciones. Y aquí quiero que hagan la diferencia con la limitada. La limitada son las personas. Acá son las acciones. Si yo tengo una empresa que formé con un socio, ambos tenemos 5 acciones cada uno, que tienen un valor de 100.000 pesos, entonces tenemos la empresa con un capital de 1 millón. Si yo le entrego 3 acciones, o las vendo, porque no las puedo entregar, genero el acta de compra-venta y vendo 3 de mis acciones, ese socio va a tener un 30%, ese nuevo socio va a tener un 30%, yo un 20% y mi otro socio un 50%. ¿Por qué? Porque mi otro socio quedó con las 5 de siempre, yo con 2 porque vendí 3 y el otro con 3. Entonces perdí poder en la empresa, pero vendía el valor que yo quería. ¿Cuál es la diferencia también que tiene con la limitada? Que la entrada y salida de socios es libre. Yo puedo vender una acción o todas mis acciones a otra persona sin necesariamente que el otro socio esté de acuerdo. ¿Ya? Versus la limitada, que la toma de decisiones, como es de personas, tienen que estar de acuerdo el resto. La otra diferencia, como ya decía en la limitada, 2 a 50 personas, y la SPA, una o más personas. Entonces, puedo conformar una SPA solo. ¿Ya? ¿Cuándo se recomienda una SPA? Cuando quiero conformar una empresa, a lo mejor mi socio por distintos temas no puede, y aquí va a sonar algunos temas feos y otros más comprensibles, pero puede sonar de que tenga problemas con su pensión alimenticia, tenga problemas con el CAE, se esté divorciando, y si se incorpora a la empresa, puede que necesite firmas de la esposa o el esposo. Entonces, mejor ingreso solo, y después cuando mi socio solucione todos sus temas, lo incluyo en la empresa. En cambio, en la limitada no puedo hacer eso. Tengo que empezar con un socio. ¿Cuándo es recomendable la IRL, por ejemplo, o la natural? Cuando están haciendo algo que necesita resolución sanitaria y que necesiten, como ya les decía, vivir donde trabajan. ¿Ya? Y aquí está la comparación de lo que hemos estado hablando en todo el rato. Y lo otro, aprovechando la duración de la empresa, la sociedad por acciones es indefinida, la duración. Y la sociedad limitada tengo que definir una duración o bien hasta la muerte de los socios. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué pasa también si yo estoy haciendo una EIRL con una persona y esa persona fallece, la empresa muere y tengo que armarla de nuevo, completamente de nuevo, el historial crediticio, todo nace de nuevo? En cambio, en la sociedad por acciones, si yo empiezo solo y después ingreso una persona y después yo muero, la otra persona continúa con la empresa. ¿Ya? ¿Y en qué otro caso se hace la SPA? Y que es recomendable es cuando yo sé que voy a necesitar inversionistas. ¿Por qué? Porque ya, puedo comenzar con la idea, voy creciendo, voy haciendo, voy vendiendo, pero necesito una inyección económica. Con la IRL no voy a poder, solo un préstamo. Pero con la SPA puedo ingresar un socio inversionista a cambio de la cantidad de acciones. Sí,
en la SPA debe ser una dirección comercial Níger. Y acá está el resumen que les hablaba. Y lo otro de la SPA es que la administración de la SPA puede ser por un tercero, como por ejemplo, ustedes forman una empresa y yo se la administro, sin estar dentro de la empresa. Las tablas comparativas, que las dejo principalmente por si después necesitan la presentación, pero ya es lo mismo que hemos hablado. Y aquí vamos a hablar sobre tu empresa en un día y la ley 20.659, que es la ley 20.659, la ley más conocida como tu empresa en un día, que fue un proyecto que se creó en el 2013, o sea, entró en vigencia ese año, comenzó a tomar más fuerza alrededor del 2015. Primero no se le confiaba mucho porque como era muy fácil constituir, también era muy fácil disolver. ¿Y cómo se hacía antes de que entrara en vigencia esta ley? Se hacía de forma, como se llama, tradicional, y se hacía por lo general con un abogado y un contador para todos los trámites. Se demoraba 2, 3, 4 meses en constituir la empresa, era bastante costoso, los abogados en ese momento cobraban 400.000 pesos más o menos por la constitución de la empresa y demoraba bastante tiempo. Entonces era un trámite muy lento y era una barrera de entrada bastante grande para quien quisiera formalizar. Hoy yo creo que la mayoría de ustedes saben de que existe tu empresa en un día y por eso también están en la charla de hoy, porque saben que para formalizar no es tan complicado hoy en día. ¿Ya? Recuerden que Chile en la OCDE es el país, los que asistieron a la charla la semana pasada de emprendimiento e innovación, Chile en la OCDE es el país número 1 con un 25% de emprendimientos nuevos por la facilidad de emprendimiento que existe en el país, como por ejemplo con esta ley, que elimina esa barrera de entrada y permite crear bastante rápido una empresa. No es todo en un día, pero ahí les voy a explicar, cuando pasemos a los pasos, van a ver que en realidad es más de un día, pero no tanto tampoco. ¿Ya? De la forma tradicional era más costoso y más lento. Puedo formar un SPA o SRL. SRL yo creo que, Rodrigo, te equivocaste en digitar. Servicio. Usando dirección de oficina virtual. Ya, ahí vamos a pasar a la patente. Y pueden tener oficina virtual, de hecho hay una lámina donde voy a hablar de eso, pero depende de lo que hagan. Si por ejemplo necesitan bodega, no pueden tener oficina virtual. O si necesitan manufactura. Entonces, esta ley viene a ser alternativa, no a reemplazar, porque todavía hay personas que conforman con la ley, con la forma tradicional, pero viene a ser la alternativa de conformar una empresa de forma tradicional, siendo más barata y más rápida. ¿Ya? Lo que sí, jamás les voy a recomendar que la conformen ustedes solos, porque hay ciertos detalles que se les pueden pasar y les queda la embarrada en la escritura, como por ejemplo, si no le colocan que sean representantes ante el Servicio de Impuesto Interno o ante el banco, entonces van a tener casi como un cuerpo sin alma. Van a tener la empresa, pero no pueden hacer nada con ella, porque a pesar de que sea una IRL y sea su único socio, no pusieron de que el socio, no sé, yo, Pablo Sangüesa, pueda tener poder ante el Servicio de Impuesto Interno o ante los bancos. Entonces, hay un simple detalle que los deja con la empresa inutilizable. Esta es la plataforma, la verdad, tiene otra interfaz ahora, mucho más amigable, pero es así, donde aparece la posibilidad de constituir, modificar, transformar, disolver, dividir, sanear o fusionar una empresa. Y ustedes, ¿cómo acceden a esto? Acceden a través de la clave única del registro civil, o bien se pueden crear su registro, como en cualquier página, y tienen su clave independiente. ¿Ya? De las dos maneras, con la clave única que aparece acá, o bien registrarse. De las dos formas pueden ingresar y pueden comenzar a formar su empresa. Tienen que crear la solicitud, qué tipo de empresa van a realizar, van a pasar a colocar la razón social, que es obligatorio, y el nombre fantasía es opcional. ¿Cuál es la diferencia? El nombre fantasía es por lo general cómo se llama la empresa, pero de forma
pública y popular. El nombre fantasía es eso, entonces la razón social va a ser el nombre real que va a tener la empresa ante todo lo legal. Un ejemplo de esto, por ejemplo, Ripley, todos lo conocemos como Ripley, pero no recuerdo en este momento su razón social, pero es más o menos enredada. McFrey o algo así, que en realidad ni siquiera me acuerdo, porque solamente lo vi en una factura y me llamó la atención y dije, ah, claro, si no, Ripley no es Ripley, esa es su nombre fantasía. Pero la razón social es el nombre legal con cual van a aparecer. En una boleta es obligatorio la razón social, pero no precisamente el nombre fantasía. ¿Ya? La razón social, de acuerdo a la constitución de empresa, si es una IRL, debe ser la actividad comercial, el nombre del socio, porque recuerden que es uno solo, y terminar con EIRL, como el ejemplo que aparece acá, Agrícola John Luis González, EIRL. ¿Ya? La actividad económica, el nombre de la persona, y terminan con EIRL. La SPA y la limitada pueden colocar nombres que ustedes quieran, pero que termine con limitada o SPA, o sociedad por acciones, o empresa sociedad limitada, sociedad responsable limitada. Ah, SRL, disculpa Rodrigo que habías puesto eso, no había percatado que era la abreviación. Lo otro, que cuando ustedes colocan una razón social en este espacio, es como cuando crean un correo. Ustedes colocan el nombre y si está ocupado les dice. Y si no les aparece un mensaje, si no les aparece un mensaje es porque está disponible. Janet pregunta, ¿qué pasa si es natural? Recuerden que ahora comenzamos a hablar solo de la jurídica. La natural, recuerda que la razón social, y es muy buena pregunta, esta es muy buena pregunta porque por lo general se confunden más con las personas naturales, ya que la razón social de una persona natural es su nombre completo. Mi nombre completo es Pablo Antonio Sangüesa Cruces. Esa sería mi razón social. Si en este momento agarramos mi cédula de identidad, nos metemos a mi página de servicio de impuestos internos y formalizo primera categoría. Mi RUT de empresa sería mi mismo RUT y mi razón social sería mi mismo nombre completo. ¿Ya? En la persona jurídica ahí es diferente. En la IRL debe ser la actividad comercial, el nombre y termina con IRL, y en la sociedad limitada, la responsabilidad limitada y la SPA es el nombre que ustedes coloquen y que termine con la sigla. Y el nombre fantasía es opcional. El nombre fantasía puede ser diferente a la razón social, no hay problema, pero aquí en tu empresa en un día deben terminar igual con SPA o limitada. Pero puede ser, la razón social puede ser, no sé, celulares bonitos SPA, y el nombre fantasía puede ser los tecnológicos SPA, que va a ser el nombre que va a aparecer en el letrero de la tienda. ¿Ya? No es obligación colocar el nombre de fantasía Janet. Sí, por eso aquí en la plataforma dice, disculpen, dice opcional. ¿Ya? No es opcional colocarlo, tampoco en una boleta, no es obligación, pero sí la razón social, porque ese es el nombre legal, igual que el RUT. Es como a nosotros nos pasa con el NIC. Nosotros nosotros legalmente nos registramos con nuestro nombre, pero opcionalmente a nuestras redes sociales o donde queramos les colocamos nuestro apodo. ¿Ya? De hecho, algunas personas hemos sido más reconocidos por los apodos que por el nombre real. Hemos tenido el complejo de Harry Potter. Claro, sí. O sea, sí se puede, Janet. Depende de cómo hayas constituido, sí. ¿Ya? Si es ese nombre para que sea nombre fantasía o razón social. Los otros pasos no los coloqué porque el segundo paso es que se ingresan los datos de los socios. ¿Ya? El tercer paso se adjuntan documentos, como por ejemplo, si la empresa tiene una propiedad, se adjunta la escritura de la propiedad del socio. Y el cuarto paso, que no se hace nada,
sino que acá arriba nos arroja un número de atención. ¿Qué pasa con esto? Ese número de atención va a ser el número con el cual vamos a ir a la notaría y vamos a firmar según ese número de atención. Si nos situamos en la temporalidad, puede que nos demoremos 30 minutos en crear una empresa, ¿ya? Vamos al notario ese mismo día y firmamos. Se llama la firma electrónica, ¿ya? La firma es por socio y van solo con el número de atención, no es necesario imprimir nada. Entonces ustedes firman ante notario y la firma queda registrada y luego sus escrituras siempre van a estar en esta página en la sesión del usuario que ingresó. ¿Ya? Después cuando van al banco o alguna otra cosa les dicen, hoy necesito su escritura. Ah, perfecto, me meto a la página y la descargo. No es como antes, que si se me perdía la escritura era un escenario más o menos complejo porque había que sacarla de nuevo. ¿Ya? Y aquí la página solo les deja la opción de un borrador si es que quieren revisar por temas de datos que pusieron. Pero no es necesario que impriman nada. Pueden ir solo con el número de atención. El notario cobra sobre 8.000 pesos, es en UF, creo que son como 0,7 UF, pero lo tengo unos diapos más adelante. Pero por firma cobra como, pucha, como cerca, alrededor de 9.000 pesos más o menos, ¿ya? Es lo que firma lo que cobra el notario por socio, ¿ya? Entonces solo vamos al notario a firmar y ya está listo nuestro trámite. Ni siquiera tenemos que imprimir algo, ¿ya? Recuerden que la firma es por socio. Pueden firmar, aquí viene, firma digital ante notario, autorizado para realizar el trámite. No es cualquier notario, pero hay muchos notarios que están autorizados. Pero no es cualquier notario el que realiza el trámite. Aquí yo tenía una tabla, pero no estaba actualizada, así que por eso la borré. Hay notarios más baratos que otros, o sea, más rápido que otros, pero no me atrevería en una charla grabada a decirle al notario nada. Pero no es tanta la diferencia, ¿eh? No es tanta la diferencia. Se firma por socio, el costo es de 0,26 UF, esa es lo que te decía recién, Janet. Si los socios firman en momentos distintos o ante notarios distintos, deberán pagar este monto cada vez que firmen. Si se firma por poder, el notario cobrará 0,18 UF adicionales por cada poder que revise. La firma digital se hace cuando se termine la escritura y se debe acudir solamente con el número de atención que entrega la escritura realizada. Este trámite se realiza cuando firmas por primera vez la escritura o cuando quieres hacer alguna modificación. ¿Ya? Entonces ya pasamos distinguimos la persona natural de la persona jurídica, los beneficios de la persona natural y la persona jurídica, y las diferencias de cada uno y la forma de cómo constituir. ¿Qué sucede acá? Sucede de que cuando nosotros comenzamos haciendo la escritura por la ley 20.659 de tu empresa en un día, tenemos que ir a firmar, o sea, firmar ante notario, ¿cierto? Nosotros firmamos ante notario, supongamos que lo hicimos en la mañana. Firmamos ante notario, y el notario se demora entre 1 o 2 días en avisar de que ya está listo. Hay veces que se firma en la mañana y en la tarde avisan de que ya está listo, u otras veces al día siguiente. ¿A qué me refiero con está listo? Porque todavía no digo nada. El notario, cuando ustedes firman, le avisa al Servicio de Impuestos Internos, se genera un RUT de esta empresa y a ustedes les llega un aviso diciendo que está listo. Está listo para poder hacer iniciación de actividad en primera categoría. Entonces a ustedes les llega un correo con los datos de la empresa, con el RUT, y les dicen está listo para hacer iniciación de actividad. Como estamos en tiempos de coronavirus, ahora todo es digital, por lo tanto ya no es necesario, bueno, hace rato ya no es necesario acudir para hacer iniciación de actividades de forma presencial, pero ahora se ha optimizado más aún para hacerlo digital. Incluso la clave como empresa, porque antes había que ir a pedir la clave de empresa, porque no es la misma del socio,
y otras cosas que la verificación comercial también ahora se puede hacer digital. Antes había que ir a verificar al servicio de impuestos internos. Ahora, no sé si, no, el servicio creo que no está atendiendo para todo eso, pero está toda la posibilidad digital, ¿ya? Por eso siempre les voy a decir que se asesoren y no lo hagan solo, ¿ya? Nosotros no tenemos ningún problema, de hecho uno de los servicios que prestamos, también si le quieren pagar un abogado no hay ningún problema, pero no lo hagan solo. En este caso la frase lo barato cuesta caro corre con mucha fuerza, ¿ya? Y en realidad hay muchas opciones que son baratas y gratuitas, como el Centro de Negocios Cercotec, que lo asesoran gratis para hacer esto. Hay otras clínicas jurídicas donde también debe prestar servicios, que en este momento no sabría cuál, pero sí hay, pero quizás pueden ser un poco más lentas porque trabajan con los alumnos. Entonces, no lo hagan solo. Hay opciones para no hacerlo solo. Vamos al espacio donde el notario le avisa el servicio le avisa al notario que ya está con root y listo, y el notario nos avisa a nosotros que ya podemos hacer iniciación de actividades. Supongamos que firmamos en la mañana, nos llegó el aviso ahora en la tarde, y ahora podemos hacer iniciación de actividades. La iniciación de actividades es una declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos sobre el comienzo de cualquier tipo de negocio o labores que produzcan rentas gravadas en la primera o segunda categoría, pero ahora estamos hablando de empresas. Entonces, las empresas recuerden que están en primera categoría. Si lo queremos resumir más todavía y simplificar más en términos, las empresas van a dar boleta o factura, boleta de venta, y las personas naturales como segunda categoría van a dar boleta de honorario. Por si a alguien le queda duda sobre eso. Esta declaración la pueden obtener personas jurídicas y naturales. En la declaración de iniciación de actividades deben solicitar las siguientes cosas. Solicitar IRRUT. Desde este momento se puede comprar con factura cuando solicitan el IRRUT. Bueno, cuando hacen iniciación de actividades en realidad. Pero el IRRUT es el RUT digital que deben validar ante el Servicio de Impuestos Internos. Es como un RUT provisor, ¿ya? Pero digital. Deben realizar el certificado de iniciación de actividades, deben elegir régimen tributario, pero no es algo que deban hacer de inmediato. Aquí yo les dije que hay 4 trámites que deben realizar en la iniciación de actividades, pero el régimen tributario no es algo obligatorio en el momento. Tienen 60 días de corrido para elegir. Si no eligen, se van a contabilidad completa. Ahora estamos frente a la reforma tributaria, donde se agregaron régimen tributario, donde se hizo una modificación y entró los ProPyme, ¿ya? Como el régimen tributario, si bien también lo voy a mostrar, pero mi mayor recomendación sobre esto es que si alguna vez una persona, llámese asesor, contador o lo que sea, les dice en 3 segundos el régimen tributario, sin haberles preguntado algo a ustedes, no lo hagan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para la elección del régimen tributario influyen varias cosas, como por ejemplo la actividad que haga la persona, o sea, que haga la empresa, si el socio o socios tienen otros ingresos, qué planificación tributaria tiene, si tiene mucho gasto o poco gasto, etc. ¿Qué es el régimen tributario en simples palabras? La forma en cómo van a llevar la contabilidad. Si les doy ejemplo, en la contabilidad completa deben tener todos los libros contables, ¿ya? Versus la contabilidad simplificada, como dice su nombre, mucho más simple, tienen que llevar solo un registro de compra y venta, ¿ya? Ustedes miran, completa, o sea, es simplificada. Sí, pero la simplificada, como no puedes llevar nada, cuando vas al banco y el banco te pide el balance, vas a tener que crear un balance. Entonces, los que tienen contabilidad simplificada, finalmente la llevan, y trabajan con los bancos, finalmente la llevan un poco de forma legal solamente, porque en la práctica llevan completa, porque el banco después les exige el resto de las cosas, ¿ya? Lo otro es que la simplificada no tiene mucho gasto que se pueda reconocer porque no tiene dónde registrar. Recuerde que nos piden un compra y venta solamente. Versus la contabilidad completa donde podemos incorporar todos los gastos que tengamos, ¿ya?
Por otro lado, la contabilidad completa puede que el contador nos cobre un poco más caro y el de simplificada mucho más barato porque es mucho más simple lo que debe hacer y menos trabajo. En la completa debe tener más trabajo el contador. Entonces, por eso les digo que no es una decisión rápida. Tampoco les voy a pasar régimen tributario hoy, porque siempre he pensado que es un tema que se debe pasar de forma separada, o bien trabajarla con su propio contador, conversar de acuerdo a lo que ustedes tengan en planificación. Porque como les decía hace un rato, en la primera parte de la charla, de acuerdo al régimen tributario que tengas, también te puede ayudar como socio en un global complementario en tu declaración de impuestos. ¿Ya? Y hay otro régimen tributario, como por ejemplo el de renta presunta, que menos aún tiene, menos requisitos, pero está dirigido solo a minería, transporte y agricultura. Janet pregunta, ¿y cuál sería la ideal para un emprendimiento de persona natural? No, Janet, esto es lo otro. Me interesa y prefiero que pregunten todo lo que se les ocurra, ninguna pregunta es tonta, ni está fuera de lugar, porque puede ser la duda que tenga otra persona. ¿Ya? Así que de verdad, no se, no se molesten en preguntar, no se preocupen en preguntar, pierdan miedo sobre eso y prefiero que pequen de inocente, yo siempre digo esto, prefiero que pequen de inocente a que pequen de soberbia y después les salga una multa o no puedan ejecutar la empresa o algo. ¿Ya? Eso mismo que tú preguntaste, Janet, yo te preguntaría a ti si tienes otro tipo de ingresos, si tu servicio, o sea, si tu emprendimiento tiene mucha compra o tiene muchos, puede ser un servicio que tenga muy poco gasto. Imagínense un servicio que tenga muy poco gasto, que sea casi solo lo que hace uno, entonces la utilidad que va a dejar entre la venta y el costo va a ser una utilidad grande. Y cuando uno paga el impuesto a la renta, se disminuye con los gastos que puedo ir metiendo. Y si tengo poco gasto, y más encima tengo contabilidad simplificada, que no me reconoce mucho gasto, voy a pagar mucho impuesto. ¿Ya? Entonces, ese es uno de los ejemplos que hay que evaluar a la hora de elegir el régimen tributario. Por eso, una persona no se los puede responder en 3 segundos, solo para que se ahorren la plata al contador. Porque después, la plata que se pueden ahorrar con la tributación va a ser mucho más conveniente. ¿Ya? Y lo otro que jamás les voy a recomendar, aparte de que jamás hagan su constitución de empresa solos, es que lleven solo su contabilidad. Puede que hay casos que contabilidad simplificada, cuando es solo compra y venta y tienen poquitos movimientos, la pueden llevar a ustedes. Sí, puede ser. Con mucho nerviosismo se los digo, pero puede ser. Cuando tienen un par de movimientos al mes entre compra y venta y es simplificado, sí, podría ser. Pero siempre les voy a recomendar un contador, porque vaya a ser ese motivo de que se equivocaron de código y ya se equivocaron de código, tienen que arreglar, les va a salir una multa y ese código no lo van a adivinar, entonces va a saber el contador qué mover. Quizás sea un movimiento muy chico, pero muy probablemente no van a saber llevarlo y se pueden desesperar y los pueden multar. Por ejemplo, una multa por no hacer su declaración solamente, o su declaración mensual, puede llegar a una UTM, ¿ya? Y el contador, contabilidad simplificada, a lo mejor les cobraba, no sé, por decir algo, 30.000 pesos, 40, 50, 20, no sé. Y la multa termina siendo más caro que el contador. Pues entonces, esta es una también de las frases donde dice que lo barato cuesta caro. ¿Ya? Eh, entonces, volviendo a los 4 trámites, tenemos solicitar el IRRUT, el certificado de iniciación de actividades, elegir el régimen tributario, y la visita del Servicio de Impuesto Interno al domicilio. Para eso, ustedes solicitan la verificación comercial y el Servicio de Impuesto Interno tiene 10 días hábiles para realizar la verificación, siempre y cuando hagan uso del crédito fiscal. Y aquí alguien preguntó hace un rato, ¿puedo tener una oficina virtual? Sí. Si tienes una oficina virtual, no te van a visitar porque muy probablemente hagas servicio y no hagas uso del crédito fiscal. Crédito fiscal, recuerden que ayuda a disminuir el débito fiscal, o sea, el IVA de débito, ¿ya? Entonces, pueden tener una oficina virtual siempre y cuando cumplan los requisitos, como por ejemplo una consultora.
¿ya? Pero si yo tengo, no sé, soy una empresa de muebles, no puedo tener una oficina virtual, de partida donde guardo los muebles, donde meto las máquinas, entonces no puedo tener una oficina virtual, ¿ya? La visita al domicilio no es que le vayan a fiscalizar nada más que corroborar de que ahí se realice la actividad, ¿ya? Si el servicio no va dentro de los 10 días hábiles, se da por hecho. Si va dentro de los 10 días hábiles, se da por hecho, pero antes. Y lo otro es que hoy en día no se está realizando, entonces se puede hacer por internet subiendo, por ejemplo, la factura de compra, mostrando de que se está comprando la mercadería, o la factura de compra de la maquinaria, o subiendo la escritura de la propiedad o el contrato de arriendo. ¿Ya? Para iniciar, voy a leer la consulta de Nehemías. Si voy a prestar servicios, ¿no me sirve entonces la oficina virtual? Sí, pero depende del servicio de Nehemías. Si tu servicio, por ejemplo, es de aseo y tú lavas alfombras, difícilmente vas a poder tener oficina virtual porque en la parte virtual no vas a lavar una alfombra, ¿ya? Pero sí, si prestas servicios como consultor, como, no sé, de alguien que haga servicio a domicilio, eh, eso sí podrías tener una oficina virtual, ¿ya? O, por ejemplo, tienes un e-commerce y que eres intermediario, una página web con intermediarios, sí puedes tener oficina virtual, ¿ya? Entonces depende del servicio que se haga. Lo otro, cuando ustedes inician actividades, yo les dije que se hace la verificación comercial y se hace ya sea por subiendo el contrato de arriendo o la escritura u otro medio verificador que aparecen ahí en la lista plegable. Ustedes, si hacen uso del crédito fiscal, se les va a pedir que el contrato esté ante notario. Si no hacen uso del crédito fiscal, puede ser un contrato de arriendo simple, que lo firmemos ahora y lo subimos, ¿ya? ¿Por qué? Porque como no hay visitas del servicio producto del coronavirus, se están solo subiendo los documentos a la plataforma, cosa que antes no se podía. Cosa que yo lo encuentro bastante bueno, agiliza mucho el emprendimiento. Iniciación de actividades, como ya dijimos, como persona jurídica, nos saltamos todo este proceso y pasamos con nuestra inscripción del RUT, iniciación de actividades, timbraje de documentos, visita en domicilio. ¿Ya? Como persona jurídica, constitución de la empresa, aquí se me pasó la actualización de la presentación, debería haber dicho tu empresa en un día. Completar la escritura, legalizar la escritura ante notario, hacemos iniciación de actividad. ¿Ya? Ya les hablé sobre el régimen tributario. Aquí hay un resumen de los regímenes tributarios, un cuadro comparativo de los regímenes tributarios, que es información que va a quedar, pero no sé si atreverme a dejarla por la reforma tributaria, porque hay más regímenes tributarios que hay ahora. Y aquí entramos sobre un tema que siempre es duda para ustedes, que es la facturación electrónica. Ustedes, ya llegamos a la etapa donde solo hicimos iniciación de actividades, entonces, ahora tenemos que ver si damos boleta y o factura. Si damos boleta, podemos mandar a imprimir nuestras boletas a cualquier imprenta que haga boleta. Ellos por lo general ya saben la boleta y nos van a decir, mire, estos son los modelos que tengo, de acuerdo a lo que a ustedes les conviene. Si son alguien que genere mucha venta, así como un negocio de barrio, lo más probable es que tengan estos tan horarios donde tienen muchas boletas a la vez, que son como de 8, no me acuerdo de cuánto. Si son empresas que generan poca boleta, porque su monto es más alto, o su valor diferenciador son las cosas como detallistas, a lo mejor van a tener una boleta más bonita, pero son pocas, ¿ya? Entonces, depende de ustedes básicamente eso, y la empresa de imprenta les va a mostrar las opciones. ¿Qué hacen ustedes? Timbran estas boletas cuando ya tienen la verificación comercial. Al ya tener la verificación comercial, pueden timbrar estas boletas que van a ocupar para vender. ¿Ya? Las boletas en realidad se las pueden dar a cualquiera, pero por lo general una venta particular tienen que entregar boleta, pero una venta a empresas les va a pedir factura. ¿Por qué? Porque con la factura, recuerden que se pueden meter los gastos, se pueden validar
queda registrado, las facturas ya no son impresas, o sea, ya no son en papel, solo son factura electrónica, ya no hay talonario de factura como era antes. Creo que hay solo un permiso para aquellos que vivan como en un lugar muy rural donde no tienen conexión. Creo que ellos tienen permiso para ocupar factura impresa, pero el resto del mundo no. ¿Ya? Esto entró en vigencia en agosto del 2016 y desde ahí comenzó a regir y ordena bastante el tema. ¿Ya? No se puede evadir la factura ahora porque ahora está electrónica. La factura la piden las empresas para comprar a otra empresa. ¿Por qué? Porque con la factura podemos disminuir el pago del IVA y podemos pasar los gastos. ¿Ya? Porque ya está registrado y la factura siempre la pueden pedir si tiene relación con el giro, con la actividad que estén realizando. Y hay ciertos límites de cosas que pueden comprar con factura, como por ejemplo la benzina o las compras del mes, que tienen límites de eso que en este momento no me acuerdo. ¿Ya? La factura electrónica se debe comprar un certificado digital en páginas licitadas por el Servicio de Impuestos Internos, como por ejemplo Acepta Chile o eSearch, creo, no me acuerdo cuál es la otra página. Ya, existe la opción de boleta electrónica y también de papel, pero la de boleta electrónica no es obligatoria. ¿Ya? Se quiere apuntar para allá, pero no es obligatoria. La factura electrónica sí es obligatoria. El certificado de facturación electrónica, como ya les decía, también, al igual que la boleta, desde la verificación comercial, ustedes pueden emitir e instalar la factura electrónica. La factura electrónica ustedes la compran y se demora como 1 o 2 días en que llegue el certificado, que es un archivo descargable, el cual descargan en el computador y lo instalan donde quieren emitir la factura. ¿Ya? El certificado lo compran por 1, 2 o 3 años. El de 1 año creo que cuesta como 15.000 pesos, el de 2 años cuesta como 20 y el de 3 como 25, en promedio. Creo que son como 24.000 más IVA, algo así, pero lo redondeé aquí en 25. ¿Ya? El certificado digital ahora tarda menos de 3 días. Y existen 2 sistemas para facturar con certificado, el gratuito y el pagado. Por lo general la gente ocupa el gratuito, que es el sistema para facturar. ¿Dónde se puede hacer eso? Se puede hacer en páginas licitadas por el Servicio de Impuestos Internos. Un ejemplo de esta es la página de acepta.cl y la otra se la voy a decir porque no me acuerdo el nombre, certificado digital. Para no salir de la presentación, lo voy a buscar del teléfono. Y CERT Chile. y-certchile.cl, que también es una página licitada. ¿Ya? Pero lo colocan en Google y le van a aparecer. De hecho, son páginas que están bajo la autorización del Servicio de Impuestos Internos para vender este certificado. Instalan este certificado y pueden comenzar a facturar. ¿Ya? Otra información es que si ustedes realizan iniciación de actividades, deben comenzar a declarar. Ustedes las declaraciones las realizan al mes siguiente de que ocurren los hechos. Como por ejemplo, hoy día estamos a 12, justo hoy día estamos a 12, si ustedes solamente dan boleta, tienen hasta el 12 del mes siguiente para realizar su declaración. Si compraron o vendieron, tienen hasta el 12, ¿ya? Pero del mes anterior. En este caso, hoy, las personas que solo den boleta, tienen hasta hoy para declarar todo lo que hicieron desde el 1 de abril hasta el 30 de abril. Todo lo que compraron y todo lo que vendieron. ¿Ya? Si tienen factura electrónica, tienen hasta el 20 del mes siguiente, en este caso hasta el 20 de mayo, para todo lo que hicieron, que compraron y o vendieron del 1 al 30 de abril. Y si no tienen movimientos, tienen hasta el 28. Y eso. Si no hay movimiento, Janet, tienen hasta el 28. Pero si compran y o venden, tienen las fechas que les acabo de decir.
Si tienen factura electrónica, independiente que hayan comprado o vendido, tienen hasta el 20. Si tienen boleta, hasta el 12. Y si no tienen movimiento, hasta el 28. ¿Ya? Y eso tienen que hacerlo por obligación todos los meses. Ustedes miran, pero Pablo, no tengo movimiento, no hice nada. Sí, pues, pero si no hiciste tu declaración y le informaste al servicio que no tiene movimiento, ellos pueden presumir de que estás evadiendo impuestos. ¿Ya? No quiero sonar como el fiscalizador del servicio, ¿eh? Pero es lo que es la ley. Ya pasamos por la iniciación de actividades y ahora vamos a la patente. Es otorgada por el derecho de patentes municipales, autoriza la realización de una actividad lucrativa dentro de los límites de una comuna. Las categorías de patente, dependiendo del tipo de actividad económica, son comercial, industrial, profesional y de alcoholes. Este trámite debe realizarse antes de instalar el local. ¿Ya? Lo otro es que la de alcoholes es limitada por comuna y se puede vender. ¿Ya? Quienes no tienen patente, se les da permiso a las personas en situación de discapacidad que tengan permiso como un kiosco de diario de revista para vender y no se les pide patente. Al otro tipo de personas, que aquí siempre se me va el nombre en geografía, hay un lugar del mar donde no es zona económica exclusiva, creo que se llama. Como dice acá, son los límites de la comuna. Y esa parte es de Chile, pero ya no es de la comuna. Entonces, si alguien realiza su actividad comercial allá, no necesita patente. ¿Ya? Ah, ¿ya? Entonces, la patente es algo obligatorio. ¿Ya? Y con esto ya vamos finalizando. Un ejemplo de solicitud de patente. Sí. Lo que pasa es que la patente la revisa la oficina de patentes de la municipalidad. Entonces, te pueden pedir la patente, pero ¿qué sucede? De que si yo por ejemplo, donde estoy ahora sentado, puede que esté ocupando, estoy haciendo una labor comercial acá, pero no me van a venir, difícilmente van a pedir una patente aquí donde estoy yo. ¿Ya? No es que no se deba, sino que es muy difícil para quien realice esta actividad comercial. O sea, para quien realice esta fiscalización. ¿Ya? No sé si se me entiende. Sí se pide, pero es muy difícil que me pillen vendiendo acá. No estoy diciendo que lo evadan, solo estoy diciendo quién es el encargado de cada cosa. El Servicio de Impuesto Interno de fiscalizar el tema de los impuestos y la municipalidad el permiso de las patentes y el beneficio de la microempresa familiar. Entonces, si el Servicio de Impuesto Interno me fiscaliza el tema de los impuestos, no me va a fiscalizar el tema de la patente. Y viceversa. Si la MUNI me va a fiscalizar la patente, no me va a fiscalizar si estoy al día con el tema de mi boleta ante el Servicio de Impuestos Internos. Son organismos separados. Pero para sacar la patente me piden iniciación de actividades. Así que sí, la patente va a depender de la iniciación de actividad. ¿Ya? Y otros permisos son Dirección de Obras Municipales y la Seremi de Salud para autorización sanitaria. ¿Ya? Y aquí un poco un resumen para terminar la charla de hoy, donde en la iniciación de actividades generamos la solicitud de patentes y estamos listos para vender. Con el Servicio de Impuestos Internos, desde que nos hace la verificación de domicilio y entregamos factura o boleta, ya estamos en condiciones de vender ante los ojos del Servicio de Impuestos Internos. Si obtenemos la patente, estamos en condiciones de vender ante la municipalidad y del Servicio de Impuestos Internos, porque para poder tener la patente se necesita la iniciación de actividades. ¿Ya? Entonces son organismos diferentes que nos van a fiscalizar en tiempo y formas diferentes. Y gráficamente tenemos lo que ya les he hablado sobre la constitución de empresa, los trámites de iniciación de actividades, aquí en medio va el notario, ese siempre me falta, los permisos que entrega la municipalidad u otros, y la inauguración, y comenzamos a celebrar y a comer pancito en esa panadería. Tips: antes de comenzar cualquier trámite, acercarse al municipio para averiguar los requisitos y no pillarlo en el camino.
constituir una persona jurídica para separar patrimonio. Si trabaja en casa, considerar la MEF, tener un contador y arriendo oficina virtual para fines tributarios, como los cowork, como lo que hace Working Place. Ya, no es que los quiera promocionar tanto, pero Working Place tiene el servicio de oficina virtual que les ahorra, aparte de tener que arrendar una oficina física, le entrega espacio de trabajo, donde yo siempre recomiendo a todo el mundo de que es mejor trabajar en un cowork, donde yo pueda conocer otros emprendedores y empresarios que me van a agregar valor a mi producto o servicio y red de contacto, que trabajar encerrado entre cuatro paredes donde no voy a conocer a nadie y es muy difícil que genere este crecimiento y aprendizaje. ¿Ya? Y obligaciones tributarias, declaración y pago de impuestos en las fechas establecidas que ya mencionamos, llevar libros contables al día, emisión de documentos que acrediten la venta, mantener copia de contratos de trabajo y liquidaciones, firmar libro de asistencias, pagos de cotizaciones previsionales, etc. Mejor es asesorarse antes de obrar que luego arrepentirse. Y recuerden que en el ecosistema de emprendimiento hay varios actores a los cuales ustedes pueden ingresar para obtener el beneficio de cada uno de ellos. Cada uno de ellos aporta con algo que nos puede enriquecer en nuestro emprendimiento. Así que los que estén esperando, comiencen a correr para luego caminar cuando todo ya lo estén realizando. Les vuelvo a dejar la agenda del Centro de Negocios y desde ya agradezco su participación y los dejo invitados para el resto de charlas que podamos estar haciendo tanto en Working Place o como en el Centro de Negocios Cercotec Concepción. Van a ser muy bien recibidos. Cualquier cosa que los pueda ayudar también estoy a su disposición. Repetir, muchas gracias por participar, por la atención que prestaron y espero haber sido de utilidad para lo que vayan a ejercer de aquí en adelante. Desde